doctor Israel Pichardo Casas, que es un gerocientífico. Por favor, pregúntenle qué significa porque habla muy claro al respecto. Y es también emprendedor y divulgador mexicano interesado en la reversión de los efectos del envejecimiento y la prevención de enfermedades degenerativas, así como en el acceso de minorías a los campos de ciencia y tecnología. Es un egresado de la licenciatura en Investigación Biomédica Básica y doctor en Ciencias Biomédicas por la UNAM. Ha sido profesor en la Facultad de Medicina de la UNAM y dirigido proyectos de difusión de la ciencia en México y en Estados Unidos. Desde el 2016 fue investigador postdoctoral en la Universidad de Harvard, trabajando en el laboratorio de David Sinclair, reconocido como uno de los impulsores del estudio del envejecimiento y autor del libro Lifespan: Why We Age and Why We Don't Have to. Ahí Israel descubrió novedosos péptidos con potencial terapéutico y trabajó en otras estrategias biológicas de rejuvenecimiento celular, incluyendo reprogramación epigenética parcial. En 2017 fue cofundador de Spotlight Biosciences, LLC, una compañía plataforma de descubrimiento de biomarcadores y terapéuticos peptídicos. También ha sido Chief Scientific Officer de la compañía mexicana C3 IDEA, una empresa mexicana de consultoría en genómica y microbioma. Actualmente funge como CSO de la compañía Legacy Life Labs en Aspen, Colorado, en Estados Unidos, donde desarrolla terapias celulares con exosomas de células madre para reparar tejidos en pacientes. Hoy día se muda a San Francisco, California, donde también practicará ciclismo y remo como sus pasatiempos para mantener a sus mitocondrias jóvenes y bellas. Israel, doctor, tiene usted la palabra. Gracias. Muchas gracias, Lenin. Muchas gracias a Paulina también, al Cibior por hacerme esta invitación. Entonces, el día de hoy yo les voy a hablar de mi experiencia, digo, no solamente del proyecto que hice como mi estancia postdoctoral en Harvard, pero un poco la experiencia que he tenido al respecto de no solamente hacer academia, pero ahora también industria biotecnológica. Entonces, cualquier pregunta que tengan, háganme a favor de saber y me pueden interrumpir si esa es como la dinámica que se sigue, ¿no? Entonces, en esta presentación lo que les quiero hablar hoy es, en realidad, cuál es la posibilidad de que existan terapéuticos o medicinas que puedan derivarse no solamente de moléculas pequeñas, sino también de péptidos, ¿no? Y algunos de estos ejemplos, ustedes los reconocerán, por ejemplo, con la insulina. La insulina es una hormona que se secreta en el páncreas y que hoy en día se produce biotecnológicamente para contrarrestar efectos de diabetes, ¿no? Hay otros péptidos famosos ahora, hoy en día, por ejemplo, el que se conoce como Ozempic, que es un péptido derivado de una hormona que en realidad se encontró en la saliva del monstruo de Gila, que es un lagarto venenoso, y en ese tiene una hormona que se parece mucho a un péptido que secretamos en el intestino, y eso ayuda a que se retarde un poco el drenado del estómago y entonces, digamos, uno no come tanto en parte y da otros efectos benéficos en cuanto a manejo de glucosa. Pero así como esos ejemplos hay millones de posibilidades básicamente anotadas en nuestro genoma. Y esto de anotados, ahora les voy a dar como la idea de qué me refiero, ¿no? Entonces, en el genoma humano existen más o menos anotados cerca de 21.000 genes. Esto es fragmentos en el DNA, en la secuencia de DNA, en el libro que codifican las estructuras, las instrucciones para hacer nuestro cuerpo y nuestras funciones. Entonces, hay 21.000 genes más o menos para proteínas que son más grandes de 100 aminoácidos, ¿no? O que codifican para proteínas más grandes de 100 aminoácidos. Y este número de genes está contenido en una gran cantidad de DNA. Pues, está en el orden de los 3.000 millones de bases, ¿no? Entonces hay un espacio enorme en el genoma en el que estoy tratando de usar mi pointer, pero no lo puedo cambiar aquí. Am, es que no puedo ver ni siquiera mi puntero, pero el punto es que como hay tanto espacio en el DNA, en el espacio intergénico,
uno puede hacer predicciones de pequeños marcos de lectura, y estos son lo que le llaman SMORFs, y son lo que ven del lado izquierdo, en inglés que se refieren como Small Open Reading Frames o marcos de lectura abiertos. Y estos se caracterizan porque podemos predecir aquellos que tengan un codón o un fragmento del DNA que codifica para el inicio de una proteína, y que pueden existir no nada más un solo codón, que normalmente es para metionina, sino se predice que puede haber hasta 10 codones de inicio, y que la secuencia o la cajita que está en rojo puede codificar para proteínas hasta de 450, perdón, hasta de 150 aminoácidos, que equivale a 450 pares de bases, ¿no? Entonces esto implica péptidos y esto implica también microproteínas, ¿no? Y la característica es que tienen también un codón de paro, y hay tres diferentes codones o tres diferentes códigos para terminar los genes. Y estos, si se codificaran, pueden producir lo que se llaman TEPs, que se llaman como es, en inglés Small Encoding Peptides. Y la idea de esto es que el espacio genético, el espacio genómico que abarca estos genes es enorme, enorme. Solamente en humano, si pueden ver en la gráfica estamos comparando en el eje de X, es la cantidad de SMORFs que existen predichos para diferentes genomas. Por ejemplo, desde abajo hacia arriba en la curva azul, ven la levadura, ven la mosca de la fruta o ven el ratón. Entonces van viendo que si comparamos en el eje de X el número de proteínas o de genes que codifican para proteínas que han sido anotados, ¿no? Entonces, a medida que aumentamos, digamos, en el tiempo evolutivo y llegamos hacia los mamíferos y hacia el humano, encontramos que hay una gran cantidad de SMORFs contenidos en los genomas. Entonces, por ejemplo, en el ratón se calcula que hay más o menos 40 millones de SMORFs, es decir, pequeños genes que todavía no sabemos qué pueden hacer. Es más, no sabemos si ni siquiera se pueden traducir. En humano tenemos más o menos 80 millones de SMORFs que están conservados, no nada más en humanos, sino como en 30 otros mamíferos, ¿no? Y esto implica que hay una gran potencialidad de codificar genes que aún nosotros no conocemos. Y una vez que los científicos determinan su función o determinan que sí producen una proteína, entonces en ese momento se dice que se pueden anotar, esto es, que se pueden reportar en las bases de datos de genes, ¿no? Entonces, ¿cuántos ejemplos hay de estos SMORFs que pueden, digamos, dar origen a SEPs? Solamente hay un puñado de ellos. O sea, en la literatura desde hace... el primer Smurf o el primer CEP que se descubrió accidentalmente fue en la mosca de la fruta con librerías de mutantes que se hacían a nivel químico aleatoriamente. Entonces, el primer ejemplo se caracterizó en un péptido que regula en realidad el metabolismo de calcio intracelular. Y ese péptido se llama fosfolamban. Y de ahí en adelante, algunos otros ejemplos se fueron descubriendo con el tiempo, pero se creían que eran como excepciones a la regla, ¿no? Pero como se dan cuenta en esta figura, lo que trata de caricaturizar es como si fuera una célula. Hacia abajo tenemos la parte del núcleo, entonces es donde está el DNA y donde se pueden transcribir esos genes. Y hacia arriba, a medida que vamos subiendo, vamos llegando hacia la membrana plasmática, ¿no? Entonces, como ven, en púrpura lo que se ven son los nombres de algunas de las proteínas o de estos SMORs o CEPs que dan origen a péptidos que en realidad regulan la función de otras proteínas. Entonces, como se darán cuenta, hay algunos ejemplos ya reportados, por ejemplo, estos de la familia de sarcolamban, sarcolipina, dwarf y majoregulin. Todos ellos regulan el metabolismo de calcio. Y estos son presentes casi en todas las células, ¿no? Hay otros que son también expresados de forma muy específica por cada tejido, algunos que son secretados. De hecho, por ejemplo, en la parte superior ven uno que se llama MOTC, y ahora les voy a mencionar el ejemplo. Y hay otros distintos, ¿no? Algunos regulan la forma, pueden funcionar como ligandos, o como hormonas, digamos. Otros pueden regular inclusive la forma en la que se transcribe o traduce el DNA o el RNA. Y tienen diferentes funciones, pero de los 80 millones que están predichos, solamente conocemos de su función como cerca de 20 o 25,
y de esos tenemos idea de que pudieran ser traducidos como alrededor de unos 250, pero en realidad cuesta mucho trabajo por los métodos, ¿no? Los métodos para poder validar estos péptidos. Y en esta caricatura, lo que les quiero decir es que algunos de ellos se codifican en el núcleo, es decir, en el DNA nuclear de las células eucarióticas, y hay otros que se producen o se transcriben a partir de la mitocondria, ¿no? Y así como la mitocondria, ustedes recordarán que es como un organelo simbiótico que en algún momento era como una bacteria que se hizo simbiosis con una célula más grande, pues también existen SMORFs en bacterias. Y esto es muy interesante porque cada vez más hemos encontrado ejemplos de este tipo de genes funcionales. En particular en la mitocondria hay una serie de genes que se descubrieron más o menos hace como unos 20 años y se denominan péptidos derivados de la mitocondria. Entonces, algunos de ellos se transcriben y se traducen a partir de genes ya conocidos, pero que están en un marco de lectura diferente. Esto es que no ocupan el mismo codón de inicio de las proteínas o de los genes que están en la mitocondria. Y en particular este que se llama MOTS-c, que está derivado de la secuencia 16S del RNA ribosomal de la mitocondria, en realidad puede producir un péptido que se secreta de las células y puede circular y tener efectos en el músculo. Y esto disminuye, por ejemplo, aumenta la sensibilidad a la insulina, disminuye la cantidad de glucosa en sangre. De hecho, ayuda también al metabolismo mitocondrial. En los músculos en particularmente, y de hecho hoy se propone como si fuera un mimético de ejercicio, ¿no? Entonces, como una hormona o como un péptido que puede ayudar inclusive a perder peso y mejorar, digamos, el funcionamiento muscular, ¿no? Pero la pregunta de esto es, bueno, ¿cuántos péptidos podemos encontrar además de los conocidos, ¿no? Entonces, es un espacio muy fértil en el campo de genómica comparativa y ahora más en el campo de envejecimiento, porque algunos de estos péptidos podrían funcionar como biomarcadores de envejecimiento o podrían funcionar como algunos biológicos o terapéuticos que pudiéramos utilizar en el futuro para, vamos, controlar algunos aspectos del envejecimiento, ¿no? Que es justo lo que estudiamos cuando yo estaba en el laboratorio de David Sinclair. Entonces, en ese momento, trabajando con una compañía en México que era C3, como escucharon en la reseña, nos ayudaron estos matemáticos y bioinformáticos a generar un software que nos permitiera filtrar de todos los 80 millones de secuencias posibles, cuáles tendrían una mayor probabilidad de ser traducibles. Y esto es con base en detalles que no voy a mencionar mucho en cuanto al uso de codones en diferentes especies. Y usamos este software que denominamos GeneFinder, que vamos a hacer una liberación pública para que todo el mundo lo pueda usar y es muy fácil de usar. Lo único que tenemos que hacer es buscar nuestras 3 especies favoritas que querramos buscar en esos genomas y va a generar una lista, una extracción de todos los posibles SMORs para que nosotros podamos hacer búsquedas posteriores, por ejemplo, en experimentos, ¿no? In vitro. Y una forma, el pipeline, digamos, o la estrategia experimental o bioinformática y luego experimental, fue la siguiente, ¿no? Y buscamos, por ejemplo, cuáles son las secuencias que tienen un inicio y un paro, buscamos cuáles de ellas tienen una mayor probabilidad de ser traducidos basado en el uso de codones a nivel de interespecie. Buscamos también, por ejemplo, huellas en experimentos que otras personas hayan hecho o nosotros mismos en el laboratorio para buscar las huellas de los transcritos que mapean con las mismas regiones. Esto sería en la parte donde dice RiboSeq o RNA-seq. Y últimamente la pista que deja, digamos, tranquilos a todos los proteinólogos bueno, a todos en realidad, es que realmente podamos encontrar las huellas digitales de esos genes a través de buscar en los péptidos directamente, ¿no? Esto resulta muy retador porque además es caro, o sea, hacer este tipo de análisis de secuenciación masiva de proteínas, cada experimento puede oscilar entre 8,000 a 20,000 dólares. Y entonces uno tiene que elegir muy bien cuáles son los grupos de comparación y tratar de disminuir también
probabilidad de encontrar falsos positivos, ¿no? Y entonces del lado derecho pueden ver, por ejemplo, en el cuadro del número de SMORFs que utilizamos como input, que fueron cerca de 66 millones, y de esos encontramos como 138.000 conservados en primates. En este caso estábamos efectuando búsquedas de SMORF también que fueran más novedosos en la escala filogenética en primates. Y de hecho encontramos cerca de 3.000 transcritos en diferentes bases de datos públicas. Y finalmente, cuando hicimos análisis de espectrometría de masas, esto es secuenciar las proteínas que pudiéramos encontrar, por ejemplo, en la sangre, encontramos más o menos 4.700 eh, huellas digitales de esos péptidos, ¿no? Entonces, esto abrió la pregunta de, si son 4.700 secuencias y estas son reales, esto querría decir que estuviéramos descubriendo más o menos 20% del genoma humano como de nuevo, ¿no? Entonces esto deja abierto un panorama muy, muy grande en un espacio en el que pudiéramos encontrar hormonas nuevas, como les decía, biomarcadores nuevos, moléculas que ya se producen dentro del cuerpo y que dan una baja inmunogenicidad y que últimamente lo que requeriríamos sería estudiar, bueno, qué funciones tiene, ¿no? Algunas de las secuencias que elegimos, hicimos una estrategia para poder sobreexpresar los genes, algunos de 100 candidatos originales, para buscar funciones, por ejemplo, que cambiaran el metabolismo mitocondrial, ¿no? ¿Y por qué el metabolismo mitocondrial? Porque resulta que durante el envejecimiento las mitocondrias van perdiendo su capacidad oxidativa, es decir, su capacidad de producir energía y además cambian mucho los sensores que tiene el organismo para poder inclusive contender contra los estreses, reciclar proteínas y últimamente puede envenenar a las células, ¿no? Puede ayudar a producir más radicales libres y eso también genera más mutaciones a nivel del genoma central, ¿no? Entonces, lo que queríamos saber es, bueno, si había péptidos que, por ejemplo, si los sobreexpresamos en líneas de músculo de humano, ¿qué factores podrían o qué variables podrían cambiar por ejemplo, en la función mitocondrial? Encontramos de estos como 9 candidatos, algunos que disminuían la respiración celular medido por un aparatito que se llama Seahorse, que está mencionado por abajo. No lo voy a mencionar ahora en detalle, pero la idea es que puede medir el consumo de oxígeno en tiempo real en las células en cultivo y también puede medir la capacidad de las células de poder acidificar el medio. Entonces, a medida que aumenta el uso de glucosas, se producen más intermediarios ácidos y entonces acidifican más los medios, ¿no? Entonces, si vemos la gráfica del lado izquierdo en Y, lo que vemos es la capacidad respiratoria de las células. Entonces, mientras más arriba, más consumo de oxígeno tienen. Y del lado, en el eje de X, lo que vemos es que mientras más hacia la derecha, más se acidifica el medio, ¿no? Entonces, esto es un perfil que podemos medir bien, que nos permite estimar qué tipo de metabolismo está cambiando en las células en presencia de los péptidos, ¿no? Y encontramos dos candidatos que eran muy interesantes y lo que presento ahí son como los modelos predichos de esos péptidos. De hecho, son proteínas grandes, como de 90 aminoácidos, bueno, péptidos grandes. Y la idea es que todavía no sabemos bien cómo modulan esas funciones, pero la idea es que sí hay, vamos, candidatos que pueden modificar la biología de las células, ¿no? Si esto tiene algún efecto en envejecimiento todavía está por verse, ¿no? Pero sería interesante saber si esto pudiera ayudar a minorar algunos aspectos del envejecimiento mitocondrial, ¿no? Otros aspectos que buscamos fue, por ejemplo, qué pasa en la captura de glucosa, ¿no? Un poco con la idea de ver como MOTS-C, si también podían reducir la captura de glucosa en células musculares. Encontramos que algunos péptidos, de 5 péptidos, podían reducirla y otros 4 podían aumentarla, ¿no? Como se ve del lado izquierdo. Y en el lado derecho ven, por ejemplo, también que pueden afectar la capacidad reductiva de las células. Esto es la capacidad de producir oxidantes o antioxidantes al mismo tiempo, ¿no? Mucho, de hecho, depende de la presencia de NADPH como un cofactor, etcétera, ¿no? Entonces, lo que vemos es que hay algunos que sí están aumentando, por ejemplo, la capacidad reductiva de las células, mientras que el que vimos anteriormente, que se llama SM33,
también disminuyó un poquito la producción o la acidificación del medio, ¿no? Entonces, debe de haber un papel razonablemente importante en la regulación de la actividad reductora, ¿no? Pero decidimos también explorar, bueno, qué otros aspectos podíamos ver en las células, pero además, no solamente en ellas, y esto es lo que me muestra en esta figura simplemente del lado derecho, es que sí se estaban expresando en las células que estábamos utilizando cuando introducíamos estos genes de forma artificial con lentivirus. Y es en la idea, este mito que existe hoy, que en realidad no es tan mito, aunque Bram Stoker lo haya escrito o legendariamente desde hace miles de años, se tenga la creencia que la sangre joven tiene propiedades rejuvenecedoras. Pues resulta que es cierto, ¿no? Y esto lo sabemos por experimentos que han ocurrido desde más o menos 1920, retomados en los años 90, y ahora sabemos qué factores están presentes en la sangre joven contra la sangre vieja, ¿no? Y bueno, en el lado izquierdo ustedes pensarán, bueno, a lo mejor esa es la capacidad que tenía Drácula, o los vampiros de mantenerse joven, y ya más recientemente una referencia es en esta serie que les recomiendo mucho que se llama Silicon Valley, en el que utilizan referencias de compañías que ya ofrecen servicios de transferencia de plasma, por ejemplo, de personas jóvenes. Y la idea es que un poco uno puede diluir un poco los factores proinflamatorios de las personas más viejas, pero además hay factores de crecimiento que están más presentes o más enriquecidos en la sangre joven que en la sangre vieja. Y de hecho, muchos de estos experimentos se saben pues de cosas que pueden afectar el envejecimiento y la reparación de las células en estudios en los que se conecta la circulación de ratones. Y estos experimentos se llaman de parabiosis, o sea, de parabiosis en español. Y la idea es que cuando comparten ratones la sangre entre uno que sea joven y otro que sea viejo, resulta que la sangre joven, o la contribución de la sangre joven en el organismo más viejo, ayuda a que las células de ese organismo se puedan reparar más fácilmente. De hecho, aumenta la capacidad de diferenciación y reproductiva de las células madre en el intestino, en la piel, en el cerebro, etcétera, ¿no? En el músculo también. Y mientras que el ratón joven en realidad se deteriora, porque resulta que en parte de esos factores hay un montón de citocinas y un montón de factores que son pro envejecimiento, ¿no? Entonces, aquí la conclusión de estos experimentos es que hay factores solubles en la sangre que circulan y que bien pueden ser parte de estos péptidos que les estoy mencionando, que pudieran tener efectos ya sea pro envejecimiento o anti envejecimiento, ¿no? Y algunos de ellos pueden estar contenidos en vesículas que se llaman exosomas, son vesículas que todas las células secretan, son muy pequeñitas, y en general muchas de ellas ayudan a hacer como comunicar los estados celulares y cambiar inclusive los programas genéticos de una célula vecina, ¿no? Y dicho por anuncio sea de paso, es que yo trabajo con estas vesículas justo para tratar de hacer terapias en el futuro, ¿no? Entonces, la pregunta es, bueno, ¿qué péptidos podemos encontrar en nuestra librería que nosotros filtramos de 148,000 candidatos? Pues lo que nos dimos a la tarea fue, vamos a estudiar la sangre, en particular el suero y el plasma de individuos, como ven del lado izquierdo superior, de diferentes edades, ¿no? Con la idea de responder la pregunta si podíamos ver alguna diferencia con la edad. Y además decidimos buscar qué pasa tanto en hombres como en mujeres, ¿no? Entonces, dada la limitación, digamos, de adquirir muestras clínicas en algún momento, lo que hicimos fue, las que pudimos conseguir, tener un rango de edad entre los 20 a los 50 años. Entonces, lo que decidimos hacer fue hacer pool de las muestras, son 10 individuos por cada tipo de muestra. Y separamos el plasma, el suero, pudimos separar los péptidos o las proteínas de bajo peso molecular con diferentes métodos, encontramos diferentes formas de hacerlo y pudimos hacer lo que ven del lado del medio, digamos, es como el protocolo para poder marcar esas proteínas y poder estudiarlas a nivel de espectrometría de masas, que como les decía es una forma de ver como las huellas digitales de esas proteínas, ¿no? Y como nosotros ya tenemos la base de datos de las proteínas que van a producir, que son predichas, entonces podemos hacer un mapeo mucho más preciso
una vez quitando todas las proteínas que ya tenemos como sus espectros de las proteínas conocidas, ¿no? Entonces, el resultado fue que podemos encontrar más o menos cerca de 2.000 secuencias, 2.000 péptidos, tanto en suero o en plasma, y además que algunas de ellas pueden ser detectables en exosomas por ejemplo, en este caso es una línea de cáncer de mama, ¿no? Una línea celular. Entonces esto era importante porque por un lado, una de las diferencias que hay entre el suero y el plasma, en realidad son que ya una coagula y la otra no, ¿no? El plasma no coagula, entonces permite que haya un poco más de proteínas flotando que no se pegan al fibrinógeno, etcétera, mientras que el suero pues ya sería depletando esas partes, ¿no? Entonces, estos hallazgos fueron muy interesantes porque uno de los rasgos que pudimos ver en estos resultados de este análisis fue lo siguiente, y fue que la abundancia de estos péptidos en el plasma en particular, por ejemplo, correlaciona con la biología de los donadores. Si nosotros hacemos una agrupación de la expresión de genes, como se muestra en este mapa de calor, y dejamos que el software o el algoritmo agrupe cada muestra de acuerdo con su nivel de expresión, con cuál sea más parecido con su vecino. Entonces, esto se llama un análisis no supervisado de clustering o de agrupamiento. Entonces, lo que arroja es que si ustedes ven, hay una diferencia notable entre la expresión de los péptidos que hay en hombres entre los 20 y los 40 años. Entonces, hay grupos de péptidos que van cambiando con el tiempo. Y lo mismo ocurre con las mujeres. Entonces, esto puede separar incluso los patrones de expresión de péptidos preguntando esa variable, ¿no? ¿Qué pasa cuando tenemos las diferencias entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces, pudiera ser que, por ejemplo, en el caso de las mujeres a los 20 años, en la región donde se ve más rojo, que esos péptidos pudieran ser como más geroprotectores, ¿no? Y a medida que se van perdiendo, a lo mejor también correlacionan con pérdidas funcionales en la biología, ¿no? Mientras que en los hombres, si lo ven en la parte superior, a medida que van envejeciendo, en ese clúster donde hay muchos péptidos que van incrementando su expresión, la pregunta es, bueno, ¿estos péptidos podrían ser como biomarcadores de envejecimiento? Y aquí la respuesta es que estos genes todavía no conocemos, todavía no podemos validar porque necesitamos hacerlo ya a estudios poblacionales y necesitamos utilizar herramientas que sean más baratas y costeables para hacer este tipo de análisis. Pero al menos en este caso ya reduce mucho el espacio de búsqueda de estos 80 o 60 millones de genes a solamente 150, ¿no? Entonces, como ven, es una herramienta muy potente para poder filtrar y buscar candidatos que puedan ser útiles en el futuro, ¿no? Algunos de estos genes encontramos que ya tienen, si uno analiza, por ejemplo, las variantes alélicas reportadas a nivel poblacional, lo que le llaman el estudio de polimorfismos, encontramos que dos de esos péptidos en realidad correlacionan, por ejemplo, con una alta frecuencia en cáncer de mama y otro en longevidad, ¿no? En este caso de longevidad el término que utilizaron en esta base de datos es un poco ambiguo, pero la idea es que apunta que pudiera tener efectos ya de genes variantes conocidas para gente que son supercentenarios, ¿no? Entonces esto abre la posibilidad de que estos péptidos también pudieran participar en estos procesos. Eh, y no les voy a contar como parte de la historia que ha sido subsecuente a estos péptidos porque siguen en investigación, pero una de las herramientas potentes que hay hoy en día para tratar de revertir efectos de envejecimiento en adultos, en organismos adultos o en células adultas, es utilizando una estrategia que hoy en día es como la punta de lanza a nivel pues sí, puedo decir como a nivel global, en cuanto a cómo podemos hacer que las células cambien sus programas de expresión de cuando son más, digamos, nuevas, y esto es eh, ahora les explico a qué se refiere este esquema. Y a medida que van envejeciendo las células, cómo van perdiendo esos programas de expresión y van dejando de ser, van perdiendo su identidad, ¿no? Entonces, en este esquema lo que se muestra es algo que se llama el paisaje epigenético de Waddington. Y la idea es que si uno imaginara las esferas representan las células y a medida que van madurando, esto es, van cambiando de la parte superior a la inferior.
pues esas células, por ejemplo, células madre o desde que somos embriones, pues se van diferenciando en tejidos, ¿no? Se van diferenciando en cada órgano, en células de los adipocitos, neuronas, etcétera, ¿no? Entonces, la idea es que van adquiriendo las células una ruta específica, ¿no? Como que van cayendo en valles, que cada valle representa como un espacio estable en el que las células expresan los genes de una forma constante, consistente y sana, ¿no? O sea, que se puedan regenerar, que puedan hacer sus funciones como deben. Y esa es la línea que está en medio que se llama la identidad definida, ¿no? Pero una vez que nacemos, entonces en ese momento empezamos a envejecer. En la adolescencia es cuando más el envejecimiento se acelera. Pero en el resto de la vida, este paisaje o la estabilidad de la expresión de los genes se va perdiendo con el tiempo. Entonces, este paisaje se dice que se va erosionando. Esto es la capacidad de las células de mantener su identidad en función del número de genes y en la expresión de estos genes se va perdiendo. Entonces, por eso se muestra como si fuera en esta caricatura, como que van perdiendo, como que se pueden mover en el espacio, ¿no? Y entonces ya dejan de ser un poco las células que eran antes, ¿no? Y esto se sabe, por ejemplo, que en las células de personas, de hecho empieza a los 44 años más o menos la parte de la erosión y se acentúa alrededor de los 60 años, en hombres y mujeres. Y este asunto es que empiezan a producirse, empiezan a transcribirse inclusive genes que estaban presentes durante el desarrollo, que ya no deberían de estar allí, ¿no? Entonces, de hecho, estos están constituyendo parte de la serie de marcas que dicen que las células están viejas, ¿no? Y que podemos usar hoy en día para medirlo en pacientes. Entonces, ¿qué significa hacer reprogramación celular? Pues básicamente es de las líneas rojas que suben del lado derecho, es decir, cuánto podemos utilizar genes embriónicos que pudiéramos expresar en esas células adultas para regresarlas en el tiempo, entonces que adquieran más estabilidad genética, ¿no? Y esto se ha logrado con realmente investigaciones que ocurrieron a principios de los años 2000 con este investigador japonés que se llama Shinya Yamanaka, que él logró identificar de una matriz de cientos de genes que se expresan durante el desarrollo embrionario, 4 genes que pueden hacer que las células, si tomamos una célula adulta, por ejemplo, de la piel, y expresamos esos 4 genes, factores de Yamanaka que se llaman, podemos hacer que esas células regresen a ser células madre pluripotenciales, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si nosotros, en lugar de llevarlas, como ven, desde el lado de abajo hasta que pasarían como si fueran por una cámara en el aeropuerto, que las rejuvenezca las células, utilizando esos factores de Yamanaka, en lugar de llevarlas todo el camino hacia arriba, ¿qué tal si nada más la dejamos como está en la flecha verde hacia la mitad, en donde su expresión era más estable, ¿no? Entonces, esto ya se ha demostrado que puede rejuvenecer ratones que prematuramente han sido envejecidos en un protocolo que se formó en el laboratorio y que, de hecho, si nosotros tomamos el nervio óptico de estos ratoncitos y si hacemos que puedan sobreexpresar estos factores de Yamanaka de forma pulsada, de forma regulada, lo que ven en la parte inferior derecha es la tinción del el crecimiento de axones cuando uno daña ese nervio óptico. Entonces, si nosotros no expresamos 3 de esos 4 factores de Yamanaka que se llaman OSK, ven ahí que en la parte donde están los asteriscos, pues los axones ya no se pueden regenerar, ya no puede ver el animal porque nosotros generamos un daño. Pero en el caso si sobreexpresamos estos 3 factores de Yamanaka, lo que encontró Yuan Cheng en el laboratorio, que era un alumno de doctorado de donde estaba con el doctor David Sinclair, él encontró que en este caso sí pueden regenerarse esos axones, cosa que es un breakthrough, un hallazgo muy, muy importante porque generalmente las reconexiones de neuronas no ocurren en la naturaleza, ¿no? A menos que seas un organismo, digamos, más plástico como la ajolote, ¿no? Eh, entonces, esto fue un hallazgo muy, muy importante y de hecho ya estos hallazgos la trasladabilidad o la forma de trasladar este conocimiento hacia la medicina ya está ocurriendo. Ya hay estudios clínicos en humanos, en donde probablemente se comienza a comercializar este tipo de intervenciones en personas que tienen 2 enfermedades
de la retina. Una es la degeneración macular, que de hecho afecta a mucha gente, como el 40% de las personas cuando tienen más de 70 años, ¿no? Entonces, esto está acelerando mucho paradigmas de descubrir cuáles son los genes que pueden reparar los tejidos, ¿no? Entonces, la idea que nosotros nos quedamos es, bueno, ¿qué pasaría si bajo este esquema de ver qué pasa si rejuvenecemos a las células, entre comillas, parcialmente con estos factores? ¿Qué pasa si nosotros investigamos en los péptidos, ¿no? En la expresión de péptidos? Y lo que encontramos es que en el lado izquierdo encontramos, bueno, si nosotros analizamos simplemente el proteoma normal, esto es proteínas que no estamos diferenciando si tienen marcas químicas que las diferencien, por ejemplo, un fosfato. Lo que encontramos es que del lado izquierdo pueden ver que hay unos péptidos que disminuyen su expresión en azul y del lado derecho otros péptidos que aumentan su expresión en rojo, ¿no? Y si además nosotros investigamos qué pasa con aquellos péptidos que además pueden adquirir un grupo fosfato, es decir, podemos purificar las proteínas que tienen fosfatos pegados, podemos ver que también hay un cambio diferencial en la expresión. Ahora, ¿por qué es importante los fosfatos? Pues en biología son enormemente importantes porque muchas proteínas que señalizan señales de fuera de la célula hacia el interior o que reciben algún tipo vamos, de señal por diferentes causas, una de las formas en las que se comunican es a través de transferencia de grupos fosfato, que son básicamente un fósforo con 4 oxígenos alrededor, que aumenta la energía intrínseca de las moléculas, ¿no? Entonces, la significancia de estos hallazgos es que si se fosforilan estos péptidos, es que muy probablemente tengan actividades biológicas. Y entonces lo que resta es determinar si estos péptidos pueden afectar, por ejemplo, la capacidad de las células de regenerarse, digamos, como si fueran a nivel en las células verdes, ¿no? Entonces, estas son preguntas que están abiertas. De los péptidos que encontramos, yo los bauticé como repropeps, o sea, como péptidos que pudieran reprogramar a las células o ayudar a la reprogramación. Y si uno analiza, por ejemplo, las estructuras predichas basadas simplemente en la predicción de su estructura secundaria, fueron 28 péptidos los que encontramos y muchos de ellos, de hecho, adquieren estructuras que son canónicas en muchas proteínas, ¿no? Por ejemplo, pueden predecir la formación de alfa hélices, estructuras que, vamos, no son aleatorias, ¿no? No son simplemente secuencias lineales que pudieran adquirir muchas formas, sino que esto simplemente apoya la idea de que sí puedan tener una importancia biológica, ¿no? Algunos de ellos, por ejemplo, los que están en las flechas en verde, pueden ver que tienen motivos en los que pueden cortarse a nivel, o sea, se predice que se pueden cortar en la moderación de estos péptidos y que pudieran ser secretados extracelularmente, ¿no? Entonces, esto es muy interesante porque a lo mejor estos péptidos pudieran actuar desde fuera, desde de las células, ¿no? Y esto sería un paradigma muy interesante de estudiar porque ¿qué tal si dando estos péptidos podemos ayudar a que haya cierto tipo de reprogramación o ayudar en la reprogramación de las células, ¿no? Entonces, como les digo, son preguntas abiertas que tenemos en el laboratorio. Y bueno, yo ya terminé mi postdoctorado. Este artículo todavía está pendiente de publicarse porque estamos buscando, bueno, cuál es la biología asociada a estos péptidos. Y esas se las debo hasta que lo consigamos, ¿no? Pero la idea es que en el espacio de los SMORFs, en el espacio de los CEPs, estos péptidos, es un espacio muy grande y que además nos ha permitido no solamente crear y publicar ciencia, ¿no? Sino también crear compañías que nos ayuden a buscar un valor, no solamente comercial, pero un valor terapéutico de estas moléculas. Y con esto, de hecho, digamos, parte de mi transición de ir de la academia a la industria ocurrió con este proyecto, porque con este proyecto fundamos una compañía con varias personas que están mostradas en este grupo, con la idea de hacer screening de estas moléculas además de ofrecerlas a los portafolios de investigación de otras empresas, ¿no? Como un modelo de negocio. Y además que nosotros buscábamos nuestros propios targets, ¿no?
Desafortunadamente esta compañía no progresó más allá de la primera ronda de inversión, lo cual es muy común. El 80% de las compañías no pasan la barrera de los 2 años, pero genera plataformas de interés en inversionistas, en una forma de poder acelerar pues el conocimiento y la trasladabilidad o ¿cómo le llaman? Am, la forma de llevar estas moléculas del laboratorio hacia la práctica médica, ¿no? Y con estos software que estamos utilizando y con estas nuevas estrategias ahora de inteligencia artificial que estamos incorporando, podemos utilizar, acelerar estos estudios, ¿no? Y bueno, simplemente quiero terminar, creo que fue buen tiempo, pero quiero terminar esta plática dando crédito a las personas que participaron, fue Ricardo en particular, Ricardo Godínez, también biomédico, que me invitó a trabajar en este laboratorio, al mismo tiempo que Luis, Carolina, Luis y Michael Cooney fueron de varias de las personas muy importantes en este proyecto, pero hay muchos otros colaboradores y donadores que nos ayudaron a llevarlo a cabo, ¿no? Esta no es una lista exhaustiva, todavía tengo que actualizarla, pero esto simplemente da como pie para mucha más investigación y hay mucho interés en esto, ¿no? Entre ellos fueron Novo Nordisk, que es una compañía que es la que comercializa hoy en día Ozempic y otras moléculas que venden cerca de 2.1 mil millones de dólares al mes. Y entre ellas también producen insulina recombinante. Nos apoyaron tratando de hacer screening con cerca de 11.500 de estas moléculas, ¿no? Entonces, también el potencial de patentabilidad am, el potencial de poder encontrar estos terapéuticos acelera mucho. Y entonces hay un interés enorme, especialmente en el campo de envejecimiento, ¿no? Entonces, con esto termino y simplemente quedo abierto a sus preguntas y podemos regresar a alguna diapositiva si quieren en especial. Muchas gracias, doctor Israel. Bueno, entonces el seminario está abierto a preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta para el doctor, puede hacerla en este momento. Si me permiten, en lo que se animan los demás, qué, Claro. qué padre seminario. Y tengo tantas preguntas, pero quiero que los demás también participen. Creo que te haría dos. Una es clásico comentario. Creo que no le había puesto nunca tan seriamente el ojo al genoma mitocondrial, ¿no? Ya estoy acostumbrado a lo que todo el mundo sabemos que tiene codificado, ¿no? Los tRNAs, complejos respiratorios, pedazos de complejos respiratorios, que no me había puesto a pensar en estos, pues, SMORFs, ¿no? Estos marcos de lectura tan pequeños. Y está muy emocionante. Entonces, mis dos preguntas, o a lo mejor es solo una, es, ¿tienes idea de cuál es la vida media de tus CEPs en el torrente sanguíneo o si terminan siendo degradadas vaya, alguna vía de degradación donde otra vez sean absorbidas y destruidas? Porque va un poco de la mano con la idea a veces errónea de hacer sustitutos que si son químicos usualmente van a ser mucho más estables que algo biológico, ¿no? El ciclo de producción, release y a veces captura o destrucción pueden ser tan rápidos dependiendo de qué tipo de hormona sea. Y no sé cómo está eso con tus péptidos. La respuesta corta es no sabemos. Para hacer estos experimentos necesitamos eh, trazarlos, o sea, marcarlos de alguna forma y ver cómo van cambiando, digamos, los signatures, ¿no? Las huellas digitales en espectrometría de masas, una vez, por ejemplo, que los inyectaras, ¿no? Diferentes dosis. Eh, Esa es una muy buena pregunta y de hecho intentamos hacer un poco de ese tipo de preguntas. El problema es que sintetizar péptidos de los tamaños que estábamos teniendo resulta ser extremadamente caro. Entonces a veces cada péptido comprar cerca de 5 miligramos salía entre, no sé, los más baratos $130 hasta más de 2.000, ¿no? Entonces para hacer como estudios, o sea, de esos 5.000, ¿cuáles eliges, no?
Entonces, una de las pistas es, bueno, a lo mejor buscar aquellos que estaban dándonos cambios en glucosa, en este tipo de cosas, ¿no? Y de hecho, sí compramos cerca de 20 de estos péptidos. Y la idea era como principalmente hacer el experimento de, bueno, esto afecta, por ejemplo, la captura de glucosa en una curva de glucosa, ¿no? Algo muy fisiológico, clásico. Este, y la respuesta es que no pudimos hacer ya como consecución de esos experimentos por el precio, ¿no? Ah, y la idea es que sí, es una pregunta muy importante. Muchas hormonas, por ejemplo, que ya conocemos que no se producen de SMORPs, pero que se producen de proteínas más grandes que son cortadas secuencialmente y liberadas al torrente sanguíneo. La insulina es un ejemplo, el GLP-1, que es la base de Ozempic, que es otro, tiene una vida media realmente corta, ¿no? ¿Por qué? Porque no necesitas mucha de esa hormona y aparte necesitas que funcione en una ventana de tiempo muy pequeña, ¿no? Eh, entonces, en este caso, yo creo que la pregunta sigue, simplemente está abierta, ¿no? O sea, ¿cuáles de estos tienen actividad biológica? Esa es la primera. Y segundo es cómo se pueden regular, ¿no? Y son preguntas muy interesantes y esto requiere realmente una inversión buena para contestarlas, ¿no? De hecho, una de las herramientas que empecé a utilizar en un proyecto que no estoy mostrando aquí era cómo producir péptidos a escala genómica, o sea, librerías gigantescas utilizando una levadura que se llama Pichia pastoris para poder probar la función de estos péptidos si fueran secretados, ¿no? Y eso reduce los costos más de 1000 por 1000x, ¿no? Entonces, el asunto es como, bueno, generar suficientes librerías y poder hacer los estudios de screening, ¿no? Entonces es un trabajo que desafortunadamente quedó parado durante la pandemia y ya no me pude recuperar de eso, pero quedan abiertas esas preguntas y son muy interesantes, ¿no? O sea, ¿cuáles de esas pueden ser hormonas? Esa es, por ejemplo, una muy buena pregunta. En el caso de ¿Sabes qué? MODSI, Perdón, Asa. ajá, en el caso de MODSI, lo que recuerdo es que tiene una vida media de algunas horas. Y de hecho se empieza a producir cuando aumenta el ejercicio. En el ejercicio es un estimulante estresador en el músculo y hace que aumente la expresión y la liberación en la sangre. Entonces puede durar varias horas ese péptido en el plasma. Pero ese es solo un caso, ¿no? A ver, Um, doctora Cortés, por favor, si puede abrir su micrófono y hacer su pregunta. Hola Israel, soy Paulina Cortés. Muchísimas gracias por participar en este seminario. Está muy emocionante lo que platicas. También me parece importante todo lo que tú has conversado recientemente con varias de las comunidades científicas sobre cómo pueden ser las diferentes trayectorias científicas, ¿no? Para que los alumnos que se están formando en la ciencia tengan estas perspectivas que pueden volverse muy, muy emocionantes, porque yo creo que entre varios de los que estamos aquí conectados hoy compartimos tal vez opinión, sentimiento de que una de las cosas más interesantes de la ciencia es que siempre es emocionante, ¿no? Y como que está todavía muy, muy abierto todos los caminos que puede tomar y entonces me parece especialmente importante ese aspecto, ¿no? A veces encontramos tantas cosas administrativas o técnicas en nuestro camino que nos pueden bajar la pila, pero es precisamente estas perspectivas y curiosidad general la que nos mantienen día a día y yo creo que eso tú lo transmites muy bien. Entonces, primero, felicidad. Después gracias. me interesan mucho como todos los aspectos poblacionales de esto que describes. Tú nos pasaste una diapositiva en donde tenías ordenados ahí hombres y mujeres, como en un tapiz rojo, ajá, en donde agruparon, creo que es ahí la 15, exacto, las edades que empezaron analizando y hombres y mujeres. Y sí se ve variado, pero la población humana realmente es tan diversa en razas, en el ambiente en el que están, ¿no? Que me pregunto cuál es tu opinión después de haber emprendido este tipo de estudios sobre eh, qué tan constante es
el envejecimiento entre poblaciones, qué cosas quedan por definir en otros extremos de edad aquí. Obviamente todas estas cosas probablemente apenas están por estudiarse, pero ¿tú cómo lo ves ahora? O sea, es para mí son súper interesantes todos estos estudios que en medio de esta variabilidad tan grande van encontrando patrones, ¿no? Para hacer nuevos descubrimientos. Pero ustedes que le entraron a esto, ¿piensan que el envejecimiento entonces es como una constante lenta o que precisamente haya estas como ondulaciones? Ya ves que hay un grupo de Stanford que recientemente publicó un artículo así que recibió mucha prensa en donde decía, no, a los 44 precisamente hay como un escalón específico en donde la gente envejece mucho, ¿no? Y esta discusión de la variabilidad biológica del envejecimiento, ¿cómo la Mira, hay dos perspectivas. La perspectiva como desde arriba, la más global, es que la respuesta es no, no hay una uniformidad en los biomarcadores para todos igual, ¿no? Este estudio que te refieres se basa sobre todo en estudios de transcripción de genes. Y ahí es lo que encuentran que sí hay como ondulaciones que son constantes en cierto grupo de personas. Ahí estudiaron como creo que 165 personas, creo que la mayoría eran de raza caucásica, porque pues, también hay como más muestras disponibles. Y la idea es que sí se pueden encontrar algunos patrones, ¿no? Lo mismo pasa en proteómica, nada más que para encontrar un biomarcador que sea constante en diferentes poblaciones, tienes que estudiar esas poblaciones a nivel macro, ¿no? Entonces, la perspectiva más específica es, bueno, ¿cómo puedes hacer esos experimentos para ver cuál es la uniformidad de esos biomarcadores, ¿no? Y desafortunadamente en el caso de ser proteómica, desde este punto de vista, es una de las cosas que es más prohibitiva en cuanto a costo, ¿no? Ya hay estudios que estiman, por ejemplo, cerca de 100 biomarcadores a nivel de proteínas. Esto es de un grupo en Universidad em, creo que de Washington. De hecho, hay una compañía que se está formando al respecto para hacer estimadores utilizando proteínas en lugar de transcripción. Y la idea es que sí podemos extraer algunos de estos biomarcadores, ¿no? La respuesta no es si aumenta uno de estos péptidos o disminuye, ¿no? En este caso, el experimento, la mayor debilidad es que eran muestras que eran pooled, ¿no? Que eran, juntamos las 10 personas y estudiamos, ¿no? Esto es una aproximación de qué puede pasar a nivel individual. Un estudio que hicimos en ratones, en ratones que todos se supone que son isogénicos, que está muy uniforme su genoma y expresión, mismo tipo de ambiente. Empezamos a estudiarlos, qué pasa en el plasma y en el suero de estos ratoncitos a nivel de péptidos, y encontramos que la correlación es baja. Entonces, en lugar de tener 150, podemos tener a lo mejor 10 péptidos que sean más constantes, ¿no? Pero también depende inclusive de la forma de extracción de esos péptidos, porque cada uno empieza ya a adquirir la parte de la biofísica de esos péptidos, empieza a adquirir más relevancia, ¿no? Si son más hidrofóbicos, hidrofílicos, se pegan más a cierto tipo de resinas o etcétera, ¿no? Entonces, ese experimento nos costó como $20,000 también realizarlo y al final la variabilidad fue tan enorme que no, o sea, no pudimos establecer buenos biomarcadores con estos péptidos. Mi hipótesis es más bien en este caso en el que si va de la mano con el asunto de la degeneración del landscape de Waddington, de la erosión del epigenoma, es que a lo mejor estos péptidos a lo mejor no tienen función, pero a lo mejor se están produciendo de zonas intergénicas, porque de hecho la mayoría se producen, radican en regiones que no son codificadas por genes grandes. Otros, de hecho, empalman con genes o secuencias conocidas de ya genes anotados. Entonces la pregunta es, a lo mejor estos péptidos en realidad se están ahora transcribiendo porque ahora hay más ruido, hay menos rigor en sus niveles de regulación. Entonces a lo mejor se están produciendo y no deberían de haberse producido, ¿no?
Entonces, lo que están haciendo compañías y diferentes grupos a nivel de algoritmos es buscar no nada más que uno cambie, aumente o disminuye con la edad, sino más bien cuáles son las señales a nivel de todos los péptidos, de todos los marcadores, que sean combinatorias para hacer estos estimadores de edad. ¿Ok? Eh, y esto es importante a nivel de proteína porque cuando tú correlacionas, por ejemplo, cuánto se transcribe un gen con cuánto hay de la proteína correspondiente, la correlación es bajísima, es cerca de menos del 40%, ¿no? Entonces, a pesar que sí puedas establecer esos relojes de transcripción, a nivel funcional, yo pienso que las proteínas te dicen un poco mejor el estado de salud de las personas, ¿no? Porque son los efectores. Entonces, yo creo que hay tecnologías nuevas que están apareciendo que bajan mucho el costo de estos experimentos y yo te diría que próximamente vamos a saber estos datos en 1 o 2 años en cuanto a nivel de proteínas biomarcadoras y además a nivel de péptidos, estudiando una gran cantidad de personas, ¿no? Para terminar esta parte, es que ya hay proyectos y hay reportes utilizando plataformas más baratas, en donde, por ejemplo, estudiaron muestras de casi toda la población en Islandia a nivel de proteómica general, y entonces encontraron ahí como también hay patrones, ¿no? Sobre todo para riesgo de enfermedades como asociadas al envejecimiento, como enfermedades cardiovasculares o neurodegenerativas, ¿no? Entonces, el valor está no solamente en un gen, sino más bien en la combinatoria que podemos utilizar de diferentes marcadores, ¿no? Entonces, otra vez, este heatmap está interesante, da como una pista emocionante de que puedan haber biomarcadores de edad peptídicos, pero todavía falta determinar qué tan variables son entre individuos, entre diferentes backgrounds genéticos, etcétera, ¿no? Entonces, sí, tu pregunta es muy pertinente y todavía no sabemos. Muchas gracias. Va a ser muy emocionante ir explorando todo eso. Ujú. Otra cosa que me interesa a mí es que no sé si es por el tipo de dieta a la que ha tendido la humanidad, pero definitivamente parecería que parte que los marcadores de enfermedad metabólica, más bien de salud metabólica, incluso los más sencillos como el índice de masa corporal, podrían ser buenos marcadores del envejecimiento también, ¿no? ¿Crees que vaya hacia simplificar todo eso, hacia algunas pocas cosas que se puedan medir o que el valor está realmente en estar observando la complejidad de todos los, Sí, la- los diferentes claro. La parámetros? respuesta está en una aproximación de biología de sistemas. Esto es en una aproximación en la que tengas varias mediciones múltiples y hagas combinatorias para establecer un estado de salud global más preciso. BMI, por ejemplo, el índice de masa corporal, es un mal predictor de edad. De hecho, te da mejor idea la grasa visceral que el BMI, ¿no? Y entonces, y aparte porque eso es muy variable en cuanto a también el background genético. Eh, Hay otros biomarcadores que se utilizan en combinatorios y de hecho hay servicios y hay aplicaciones que te miden en la sangre cerca de 21 o 43 diferentes biomarcadores y te pueden hacer con la inteligencia artificial dicen, simplemente es correlacionando un montón de muestras de diferentes personas, cuál es tu edad biológica, ¿no? Y basado en biomarcadores que se pueden medir en sangre que son utilizados en la clínica hoy en día, por ejemplo, triglicéridos, colesterol, hay una proteína, una lipoproteína ahora que es más informativa que se llama proteína B, algunos metabolitos, la urea, por ejemplo, etcétera. Pero entonces tú necesitas hacer la combinatoria. No puedes utilizar solamente 5 o 6, ¿no? O sea, eso es lo que está concluyendo la gente. Entonces, lo que se está tornando ahora es hacer
mediciones de edad biológica utilizando multiplataformas, ¿no? Entonces, hoy en día hay relojes que miden, por ejemplo, la capacidad del DNA de modificarse químicamente con algo que se llama un metilo, ¿no? Es un carbono y 3 hidrógenos que se le pegan al DNA y que le ayudan a leerse de diferentes formas, ¿no? De hecho, esa es una de las bases de la regulación epigenética. Y te da muy buenas predicciones, ¿no? Con un margen de error de cerca de 4 a 6 años, de 4 a 10 años en diferentes organismos, ¿no? Eh, Aún no sabemos cuál es la significancia de cada sitio que se modifica su metilación, pero hay buenas correlaciones, ¿no? Pero no hay buenas correlaciones, por ejemplo, en ese reloj cuando tú cambias tu dieta, así como tú lo mencionas. Cuando cambias la dieta también pueden cambiar ciertas moléculas que cambian ese perfil de metilación, ¿no? Entonces puede ser un mal estimador en un momento específico. Por eso los péptidos ofrecen una ventana extra más precisa porque si lo que decía Lenin, cómo se regulan en el tiempo, si a lo mejor hay algunos que requieren como una regulación muy corta, pues a lo mejor tiene una ventana de tiempo de la salud mucho más precisa, ¿no? Pues vamos a suponer que tienes alta glucosa, tienes alta insulina, digo baja, o alta insulina, pero no la metes a los músculos o al hígado, pues ya tienes un estado de resistencia a insulina y el chiste es, bueno, ¿qué otros biomarcadores correlacionan, ¿no? Por ejemplo, MOTS-I, esa sería una pregunta, ¿no? Abierta. Eh, entonces, la respuesta es no, todavía no tenemos solamente, o sea, necesitamos un conjunto de marcas para poder evaluar eso, ¿no? Y lo que se está trabajando hoy en día es cómo esto está afectando a diferentes poblaciones con diferentes estilos de vida, ¿no? Eh, y para terminar la pregunta o la respuesta es que sí es cierto que las enfermedades metabólicas correlacionan con envejecimiento, pero eso es porque también hay programas que censan la cantidad de glucosa, programas genéticos que están súper conservados desde nemátodos hasta humanos, en el que el manejo de la insulina y la cascada de señalización que está involucrada, así como el censado de algunos aminoácidos a través de la vía de mTOR, a través de la vía de MPK y a través de la vía del insulin receptor, son genes que de hecho cuando están mutados pueden alargar la vida. Y de hecho se ve, por ejemplo, en gentes que son súper centenarias, ¿no? Hay muchos otros genes involucrados en regulación metabólica, pero el metabolismo tiende a ser un eje central en la velocidad del envejecimiento, ¿no? Eh, entonces, por eso es importante si tuviéramos moléculas que puedan, además de la metformina, además de la insulina, que puedan modular esas variables, ¿no? Y en México, por ejemplo, uno de los riesgos más grandes que hay en cuanto a envejecimiento es la presencia de enfermedades metabólicas y cardiovasculares, ¿no? Y eso está haciendo que la población en México esté envejeciendo más rápido con la idea de que para 2050 más o menos el 40% de la población va a estar en riesgo de no poder trabajar, no vamos a poder sostener el estado de salud como está ahora, a nivel económico. Y, o sea, cada persona va a requerir cerca de $9,000 al año mínimo para poder sobrevivir, ni siquiera para poder regresar a trabajar, ¿no? Y mientras que el 10% de la población va a tener que sostener ese peso económico porque van a tener menos de 30 años, ¿no? Entonces, hay una demanda, un interés global, además de buscar moléculas que disminuyan esa velocidad, ¿no? Y esto tiene que ir acompañado con cambios de estilo de vida, no nada más de inyectarte algo, ¿no? Sino, ahí por eso esta ola de comer sanamente, de hacer ejercicio, socializar, de tener una buena salud mental, todo esto, ¿no? O sea, todos los factores involucrados en decrementar la velocidad de envejecimiento. Pero tener los datos en una plataforma que tú puedas ver en tu teléfono, o sea, son geniales porque tú puedes ajustar tu velocidad, ¿no? Creo que me alargué mucho la respuesta, pero todo está concatenado, ¿no? Sí, muchas gracias. Es muy interesante y definitivamente debe ser una preocupación de los gobiernos y de los sistemas de salud, ¿no? Como en el que nosotros trabajamos como el IMSS. Sí, no es como comercial. Ando trabajando con unos amigos para hacer sugerir un plan nacional de enlentecimiento del envejecimiento y de hecho es parte del IMSS, quiero que esté involucrado. Entonces andamos haciendo una sociedad civil para que podamos hacer
proponer una plataforma de cómo podemos ayudar al gobierno en implementar estrategias que reduzcan la velocidad de envejecimiento, ¿no? Y al mismo tiempo utilizar esa plataforma de la sociedad civil para acercar a científicos y inversionistas para que puedan acelerar la llegada de productos para que se prueben a nivel clínico más rápido, porque nada más tenemos 26 años, ¿no? O sea, no, estos 26 años para 2050 yo lo veo como una marca que si no hacemos nada va a ser lo peor que, 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 que pueda ocurrir, ¿no? Porque mucha más gente va a estar enferma y hay formas ahí de retrasar eso y que puedan seguir siendo productivas y sanas, ¿no? Entonces, simplemente es un comercial en lo que, de las otras áreas en las que uno puede participar desde la ciencia hacia aplicaciones gubernamentales o comerciales, ¿no? Maravilloso, también muy, muy importante. Yo, como nosotros como actores Sims, pues nos gustaría entrar a esa conversación. Ujú. Sí, les voy a compartir el documento para que lo que quiero hacer es como una asociación civil, le estoy llamando la Iniciativa 2050 de Envejecimiento con Calidad, y lo que quiero es empezar a proponerla y a incorporar también la red de gentes que están aquí en Estados Unidos para que inviertan en México en acciones, que reduzcan esa velocidad, ¿no? Entonces yo los invito con gusto a esta plataforma. Gracias. Muchas gracias, doctor. En el chat tenemos algunos comentarios y preguntas. Claudia comenta, excelente charla, muy interesante. Y Ricardo, buen día. Tiene dos preguntas. La primera es, ¿lograr una reprogramación celular pudiera otorgar troncalidad a la célula? Si es el caso, ¿qué tan probable es provocar cáncer en lugar de rejuvenecer a la célula? Y la segunda pregunta Muy es, buena pregunta. Ah, sí, perdón. sí, la segunda Déjame pregunta es, sí, responder la primera, ¿no? ok, de acuerdo. Generalmente se me olvidan, aunque aquí están escritas. La respuesta es sí, sí hay un riesgo de aumentar la probabilidad de cáncer. De hecho, los factores de Yamanaka originales que se necesitan para hacer células pluripotenciales con más o menos 3 semanas a un mes y medio de mantener la expresión constante, llevan a ser iPSCs en inglés, que si tú las implantas en un ratón, por ejemplo, sí pueden dar cáncer, ¿no? Entonces utilizan 4 de los factores de Yamanaka y uno de ellos un oncogen que se llama CEMIC, un factor de transcripción. Una de las estrategias que se han utilizado para revertir envejecimiento es que en lugar de dar esos 4 factores, se pueden dar 3 y tienes un efecto similar en cuanto a retrasar la edad de las células a nivel epigenético. Y esos factores, por eso se llaman OSK en el experimento, ¿no? Que son OCT4, SOX2 y KLF4. Entonces, estos son suficientes para no tener cáncer o no dar cáncer en estos ratoncitos. Pero la otra estrategia que eso se demostró en el laboratorio de Juan Carlos Ispizúa Belmonte en el Salk Institute, ahora en Los Altos, un laboratorio privado ahora, eh, encontraron que en realidad si tú lo que haces es dosificar hacer periodos de expresión inducibles, es decir, en el periodo, digamos, una vez a la semana o 2 veces a la semana, tú puedes mantener a las células en un estado ya bien diferenciado, pero no dan tumores, ¿no? Y de hecho hay un reporte de este año que salió donde ven que a los ratones que les dan este protocolo de expresar Yamanaka factors de forma transitoria o periódica, de hecho sí alargan la vida de los ratones como 15%. Entonces, y de hecho no se muestra que haya un aumento en el cáncer que normalmente les da a los ratoncitos de ciertas cepas
que se ha incrementado por este tratamiento, ¿no? Entonces, hay estructura, hay paradigmas o protocolos que se están estudiando para reducir ese riesgo, ¿no? Y los últimos que se están estableciendo es no utilizar factores de Yamanaka, pero utilizar cócteles moleculares de moléculas pequeñas que pueden hacer targeting a las proteínas que están río abajo de los factores de transcripción. Entonces, hoy en día se están buscando cócteles de moléculas pequeñas que en realidad sean más traducibles hacia la clínica que lo que sería hacer terapia génica con este tipo de factores, ¿no? De hecho, el laboratorio de David publicó un paper hace unos meses, justamente reportando seis moléculas pequeñas que pueden tener un efecto similar. Y la siguiente pregunta, si yo la leo, que dice que el software informático de predicción de CEPs, que se llama GeneFinder, ¿es interno o se encuentra de libre acceso o con licencia? Todavía no lo hemos liberado, ya estamos por sacarlo en GitHub y poner el código también. La idea es que vaya a ser de acceso libre, pero todavía no está liberado. Entonces eso ya se anunciará en su momento, ¿no? Pero la idea de este software es que es súper amigable y casi cualquiera lo puede usar sin necesidad de tener que hacer código siquiera, ¿no? Ok, muchas gracias, doctor. Y otra pregunta en el chat es, gracias por la charla. ¿Algunos de estos péptidos que encontró pueden actuar sobre SOX2 o 4 nano? No sabemos. Para saber eso necesitamos inmunoprecipitar esas proteínas y ver cuáles de esos péptidos están pegados, ya sea en un complejo o directamente. Esos experimentos no lo hemos hecho todavía. Ok. ¿En qué correo o teléfono podemos localizarle, doctor? Pues no sé, aquí quisiera escribir, pero sí que está. Me pueden Ahí en el chat contactar a puede escribir. Es que no tenía la ventanita abierta, pero sí, me pueden escribir a mi correo personal o buscarme en LinkedIn. Algo que no les dije es que deben de sacar una cuenta de LinkedIn. Esta es esencial si quieren buscar trabajo en cualquier parte del mundo. Entonces, no sé por qué en México todavía no la usamos mucho, pero yo les recomiendo, es esencial. Y ahí me pueden escribir también, me buscan y pueden hacer redes de gentes que les van a ayudar a encontrar su siguiente empleo mucho más fácilmente. Ok, Entre otras muchísimas cosas, gracias. ¿no? Sí, claro. Yo quiero mencionar que Israel dio el miércoles en la noche una plática, es como una entrevista sobre su carrera, cómo ha sido y su transición hacia la industria y quedó registrada en el YouTube del Instituto de Fisiología Celular, la pueden buscar también, es interesante las respuestas. Gracias por el anuncio. Sí, y además esta charla para los que se lo perdieron o quieren volverla a ver, pues va a estar disponible también en el blog del CIBIOR. Sí, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o comentario para el doctor Israel? Me parece que ya no hay. Ahí puse su LinkedIn de ¿Sí? Israel para que se Muchas animen gracias. también y se registren. Muchas gracias. Sí, me pueden contactar. Y hay muchísimos grupos de redes ya de asociaciones que están formadas que también hablan de eventos. Hay mucha gente que habla de papers que están publicando, actualizaciones de cosas en inversionista, en la parte de inversión, en la parte de ciencia, en la parte de política de la ciencia, etcétera, ¿no? Y todos los otros campos, ¿no? Inteligencia artificial, todo lo que quieran a nivel profesional, ahí lo van a encontrar. Y pueden escribir directo a los investigadores, hablando, buscando, haciendo preguntas de cuáles fueron sus trayectorias y eventualmente les pueden ayudar a meter sus CVs en algún lado, ¿no? Pues yo con gusto les puedo ayudar también. Muchísimas gracias. Perfecto. Muchas gracias, Israel. Fue A una usted, plática fabulosa, emocionante y creo que todos la apreciamos. A ver muchas cuándo gracias. o te vamos a ver a San Francisco o vienes para acá. Vayan a San Francisco. Me acabo de mudar hace poquito, pero sí, no, me mudé a San Francisco en parte porque es un hub también de biotecnología y de inversión en ciencia. Entonces, hay una revolución que está ocurriendo ahora mismo a nivel de terapias de antienvejecimiento en San Francisco. Entonces, es un buen lugar para estar y yo puedo estar viajando al lugar de trabajo aquí en Aspen.
Eh, y, y sí, son bienvenidos, ¿no? Pero voy a estar en México en un mes, más o menos, y voy a regresar en diciembre. Entonces, pues si quieren ahí otra plática u otra interacción, ahí nos buscamos. Claro. Perfecto, eso suena maravilloso. De nuevo, muchísimas gracias. A ustedes. Muchas gracias, doctor. Entonces, bueno, si ya no hay más preguntas ni comentarios, le agradecemos por tan interesante charla y por supuesto que está invitadísimo para próximamente presentarnos sus nuevos avances. Y en breve le haremos llegar una constancia por su participación en este seminario. Muchas gracias. Gracias a todos por su asistencia. Pues entonces el seminario termina aquí. Buen día para Vale, todos. gracias. Hasta luego. Bonito día, bonito fin. Igualmente, cuídense. Un abrazo. Bye bye.